Bueno, parecía que en Sweetwater lo habíamos visto todo, pero no. Hay más información, se habla de más falta de transparencia, irregularidades, nuevas denuncias. Y para eso está con nosotros el abogado criminalista Richard Díaz, que tiene mucha información valiosa que va a compartir con nosotros esta noche. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias. Encantado de que estés con nosotros. Igualmente. Hay toda una serie de irregularidades, ya tú has estado en el programa un par de veces hablando de esto, pero vamos a temas específicos nuevos. ¿Qué tienes, por ejemplo, con relación a falsos arrestos? Bueno, lo que tengo es una sobreabundancia de casos que me están llegando. Hoy llegaron 3 personas casualmente con quejas de arrestos falsos de diferentes variedades. Cuando y decimos tipos, falsos arrestos, ¿qué es lo que quiere decir eso exactamente? específicamente que no había base o fundamento para crear el arresto. Todos los casos quedaron descartados después por la fiscalía. Se cayeron muchos casos hasta sin iniciar una persecución formal judicial en contra de esas personas. Pero consecuentemente del arresto falso, entre comillas, hubo el remolque ilegal de carros que Ese era un poco el fin, ¿no? Eso, de eso, lo que estaba ocurriendo. Abusos físicos. Algunos, no tantos, pero sí algunos. ¿Algún caso documentado que puedas hablarnos? Sí, hay un caso específico donde el muchacho fue golpeado, pero no dejaron marcas porque ellos saben cómo empujarlo. ¿Cómo golpearlo? Detrás de la cabeza, por el costado, para sacarle... Desde el momento que no haya ningún tipo de herida, hematomas, está el golpe, la contusión, pero no se puede realmente probar nada. Exactamente. Y en los dos casos en uno de los casos fue porque la persona se negó a colaborar, tenía propiedad robada, presuntamente robada, y querían saber de dónde lo había sacado, y él quiso guardar silencio y lo golpearon para sacarle esa información. En el otro caso que tengo, lo golpearon para obtener una confesión al delito, porque no tenían pruebas del delito. Cuéntame, explícame legalmente cómo funciona esto. Se está hablando del caso de detenciones hechas por policías fuera de su jurisdicción. Quiero que me expliques esto. Por ejemplo, un agente de Sweetwater puede ir a Aventura sin un agente de Aventura y detener a alguien. No, específicamente, lo primero que hace falta es que el delito suceda en la jurisdicción de Sweetwater. Lo que pasa es que muchas veces la persona comete el delito de Sweetwater y lo encuentran en Aventura, por ejemplo, o vive en Aventura. Ok, ese policía de Sweetwater puede salir de su ayuntamiento, de su jurisdicción, ir a Aventura, ver a la persona, pero en ese momento tiene que llamar a la policía de Aventura y pedir ayuda. El policía de Sweetwater no puede efectuar el arresto. Y tiene que presentarse con un policía de la ciudad donde vaya a ser. Es más, el que lo arresta tiene que ser el policía de Aventura, no el policía de Eso con Sweetwater. excepción de los policías de Miami-Dade. Miami-Dade es excepción porque Miami-Dade incluye todo. Son deputy sheriffs y tienen el condado completo. Tienen jurisdicción desde Broward hasta Monroe. Y en Sweetwater se han dado varios de estos casos de policías, agentes de Sweetwater que han ido a otras jurisdicciones y sin seguir ese proceso legal, ¿han hecho detenciones? Sí, es más, algunos de los casos que yo tengo son específicamente donde salieron de su jurisdicción. Los casos se ganaron en la corte, algunos, por ese mismo motivo, porque es un defecto legal en el sistema. Es ilegal, el arresto es ilegal, no porque no hay causa para arrestar, sino la forma, el procedimiento fue ilegal. El robo de pertenencias. También. Un ejemplo, ponlo. Rolex, muchos celulares. Pero normalmente cuando hay un arresto, como decías, un Rolex, un bolígrafo, lo que se te quite, hacen un inventario. ¿Qué ocurrió con ese inventario? Es mandatorio. Hay 2 inventarios que hay que hacer, Félix. Primero, uno es de las pertenencias personales de la persona. Eso se saca ante la persona y con un policía testigo se pone en una bolsa, se hace un inventario, se sella. Hoy usamos sellos y en mi tiempo también se usaban sellos diferentes que los de hoy, pero sellos, no obstante, y la persona firma y tú firmas. Ya ahí no puede haber ninguna corrupción. Segundo, si se incauta un carro o si se remolca el carro, lo mismo, el mismo procedimiento, un papel diferente, pero son 2 inventarios. En estos casos estamos viendo que no siguen ese procedimiento. En muchos de los casos. En muchos de los casos. Hay 3 nombres, estamos hablando de que va a haber arrestos de nuevos policías. Yo te voy a hablar de 3 que ya han tenido problemas y que en muchos de estos documentos que yo he estado viendo, no los tengo conmigo en ese momento, pero los he tenido en el pasado, se repiten estos nombres. Está el detective Octavio Oliu. Sí, señor. Está el sargento Renny García. Sí, señor. Y está el oficial Richard Brenner. Son esos 3 nombres que se repiten en varios de los casos. Yo diría que en los 10 o 12 casos que tengo actualmente de arresto falso y o abuso después de un arresto que podría haber sido un buen arresto, uno o más de esos nombres siempre están apareciendo de manera continua.
y van a venir nuevos nombres, nuevos agentes que van a estar en problemas. Bueno, la demanda colectiva que tengo actualmente es por los remolques ilegales. Ahora estoy formulando uno independiente, pero semejante por los arrestos falsos. Y en ese papel voy a demandar individualmente a los policías de los tres que usted acaba de mencionar. De los tres que yo acabo de mencionar. Aquí estuvo el nuevo alcalde de Sweetwater, yo le hice la pregunta, estuvo el nuevo jefe de policía, también le hice la pregunta, y creo que nunca nadie tiene la respuesta. Hay un dinero que se pagó en efectivo por muchos de estos remolques, y yo he estado preguntando, ¿dónde está el dinero? Dinero en efectivo, no hablamos de cheques, no, dinero en efectivo. ¿Se sabe? No se sabe, Félix, y a mí lo que más me aterra, más me molesta, no solamente como el abogado de mis clientes que son víctimas, sino como un ciudadano de este país, es fácil llegar a la respuesta a esa pregunta. Tú tienes documentado X cantidad de arrestos, eso es récord público, tú sabes cuántos carros se remolcaron, multiplicas la cantidad de los carros por $500, es X cantidad, buscas en los depósitos del banco, ¿qué es lo que se depositó? 0, ahí lo tenemos. Y miras las personas en esa cadena de custodia, quiénes eran las personas. Vas al primer policía, tú hiciste el arresto, sí. ¿Dónde fue el carro? Tal, a este lugar. ¿Quién recibía los $500? Mengano, véngase para acá. Claro. Y de ahí sucesivamente. Esto no es una ciencia. O sea, no se siguieron los procedimientos con el tema que estábamos hablando del robo de pertenencias. Con esto ahora hay una serie de procedimientos de papeleo burocrático que se hace normalmente que no se sigue. Sí, y vuelvo y digo, yo no sé cómo el nuevo jefe de policía, el nuevo alcalde, a hoy día, cuando ya este caso lleva pasando mes o 2 meses ya, todavía no tienen respuesta. Honestamente, vamos a ser honestos, esa pregunta, eso fue hace como un mes. Un mes. No fue ayer ni antes de ayer, hace un tiempo que estuvieron aquí. Sí, y la respuesta no debe ser, no sabemos, la respuesta debe ser, no sabemos, estamos investigando y en 30 días pensamos tener una respuesta. Es sencillo, o sea, tienen que dar respuesta a estas preguntas. Me voy con esto, Rick, por tu experiencia se dice que a Maroño, y vamos a decir que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, Sí. Se le iba a aplicar la ley contra el crimen organizado, eso de asociación para delinquir. ¿Crees que esto va a ser así? ¿Como cargo adicional? A mí me parece que el FBI no ha terminado con él. Interesantemente, en su plea agreement hay una cláusula que dice que no lo pueden acusar por delitos conocidos a la agencia del FBI hasta ese momento, queriendo decir a mí que el FBI quería específicamente guardar el derecho de acusarlo por nuevos delitos. Y por lo que estoy viendo, escuchando, eso podría ser un cargo nuevo para el señor Maroño. Sí. Rick, un placer tenerte aquí en el programa como siempre. Vamos a la pausa y ya regresamos con los segundos finales.